Es una gráfica del euro dólar. Básicamente para hacer, digamos, el análisis de, de las gráficas, tanto en Forex, en diferentes mercados, la metodología es la misma, ¿no? Smart Money. Entonces nosotros basamos en lo que es Smart Money, búsqueda de liquidez, estructura de mercado y entramos de acuerdo a zonas de alta probabilidad de oferta y demanda. Entonces, pero para empezar, digamos desde cero, nosotros tenemos que saber que el mercado básicamente eh, se mueve de dos formas, mediante impulsos y mediante retrocesos. Entonces nosotros tenemos lo que es un impulso que es de mayor tamaño, por lo general, a un retroceso. Impulso y retroceso. Y así sucesivamente. ¿Con qué propósito hace este tipo de movimiento el mercado? Pues básicamente cuando el precio se mueve en un sentido, en este caso un order flow alcista, significa un conjunto de órdenes que lleva el precio hacia el alza. En ese sentido, el mercado sube y luego tiene que rebalancear el precio. Y justamente rebalancea a una zona de descuento, a una zona de demanda en este caso, para poder tomar liquidez y nuevamente continuar con otro impulso. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que en este tipo de escenarios, el precio tiende a rebalancear las zonas que le conviene más. Entonces, nosotros vamos a tratar de posicionarnos en dichas zonas. En este caso, point significa un punto de interés. Para mí es una zona de demanda porque en este caso mi order flow es alcista. Entonces yo trato de comprar en zonas baratas para nuevamente vender en zonas caras. Entonces, ¿qué significa esto? Si por ejemplo yo tengo aquí un impulso de esta forma y luego yo tengo otra gráfica pero que se sitúa en este punto, yo estaría, por ejemplo, en esta zona. Si yo compro aquí, aproximadamente estaría comprando en 1.15537. Pero si yo compro aquí, estaría comprando en 1.14306. Significa que el precio de acá es más barato que el anterior y por lo tanto yo estaría comprando barato para luego realizar mi venta en una zona que me convenga, ¿no? Por ejemplo aquí y acá. El recorrido, la ganancia sería mayor en este segundo caso y para las instituciones esto es más conveniente. Luego, para continuar, digamos, en la estructura de las gráficas, voy a ver el siguiente tipo de movimientos, ¿no? En este caso, una secuencia de altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, y en un momento dado voy a tener un último impulso y que luego va a ocasionarme algo como esto. Entonces, cuando yo tengo este tipo de escenarios, yo lo que voy a visualizar es que voy a tener en este caso altos cada vez más altos. Entonces, a esos rompimientos de la estructura, yo les voy a llamar BOS, que significa Break of Structure, rompimiento de la estructura. Entonces, de la misma manera, voy a tener un último impulso que rompe este máximo, pero que a este último rompimiento yo lo pasaría a llamar shock. ¿Y qué significa shock? Significa change of character. En inglés viene a significar cambio de característica. ¿Y esto qué significa? Pues fue un último impulso que rompió estructura,
pero que luego de haberse producido ya no generó otro máximo, sino que este máximo de acá viene a ser más bajo que el anterior, pero que todavía no me rompe el último mínimo. Entonces, tengo que saber que esto de aquí se llama shock también. ¿Por qué? Porque me da la idea de que hay un cambio de tendencia, o sea, de característica, que este mínimo de aquí no produjo un máximo más alto que el anterior, lo que me indicaría que se estaría formando un fractal bajista, pero que todavía no se confirma. ¿Y cuándo se viene a confirmar? Cuando precisamente el último mínimo es roto, justamente en esta zona. Entonces, ¿qué significa y para qué me interesa esto? Pues para lo siguiente. Voy a señalizar las zonas. Por ejemplo, este viene a ser el primer mínimo. Luego acá tengo otro mínimo, el segundo. Este viene a ser el tercero, para entenderlo mejor. Entonces, estos son mínimos porque recordar que mi tendencia, mi order flow va en este sentido, ¿correcto? Entonces tengo una secuencia de mínimos cada vez más altos, porque a una tendencia alcista se forman altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos que los anteriores, hasta que en un momento este último mínimo, esto que señalo aquí, no me produjo un alto que rompa, que genere un boss, que sea más alto que el de acá. No fue más alto. Y por ese sentido, yo le llamaría a este mínimo un shock, un cambio de característica. Y que yo lo voy a confirmar cuando el último mínimo de mi tendencia alcista es justamente roto. Entonces, aquí viene la parte interesante. ¿A dónde yo voy a posicionar mi entrada? Entonces, yo voy a tener dos tipos de entrada. Entradas a favor del order flow en que yo me encuentre y entradas al cambio de tendencia. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio que esta zona me iba a producir, digamos, un descuento hacia un point, hacia un punto de interés, en este caso de demanda? Entonces, mis entradas estarían justamente en esas zonas. O sea, como yo tengo un conjunto de fractales alcistas, yo me estaría posicionando en compras. Entonces yo tengo acá un impulso, un retroceso. El otro impulso fue más alto que el anterior, por lo tanto yo, por probabilidad, tengo que acá tener una compra, porque el precio tiende a llegar a una zona de interés que se llama bloque de órdenes y genera un alto más alto que el anterior. Y ahí viene lo interesante del trading, que yo arriesgo, como puede ser aquí, un 0.8% para llevarme casi un 2.4% de beneficio. Es decir, si arriesgo 1%, gano 3%. Una relación de 3 a 1. Lo que a largo plazo, en varias operaciones, eso me lleva a la rentabilidad, siempre y cuando yo genere, digamos, una estrategia que tenga un conjunto de pasos para poder realizar mi entrada y que, digamos, sea validada, digamos, en un estudio que se llama backtesting, que eso es algo que más adelante les voy a indicar. Entonces, pero el tema aquí de la gestión de riesgo es que yo busco tener un beneficio mayor respecto a lo que yo arriesgo para tener rentabilidad. Muy bien, entonces aquí generó un bajo, un alto que no fue más alto que el anterior.
pero yo no sabía que el precio iba a romper acá. No sabía que iba a generar un mínimo, pero acá ya lo rompió, aquí ya generó un mínimo. Entonces, el precio, yo lo que espero es que llegue a un punto de interés y a partir de ahí comience a generar bajos cada vez más bajos. Ok, entonces significa que yo luego del chop y se produce el boss, voy a buscar una zona de oferta en este caso porque estamos bajistas para poder realizar mi entrada en esa zona y buscando que rompa el último mínimo. Este es el último mínimo de la nueva tendencia para tener un riesgo-beneficio que me lleve a la rentabilidad. Entonces aquí, si ustedes dicen, bueno, si este es alcista, altos, cada vez más altos que el anterior y va rompiendo la estructura, se llama voz, acá rompió el bajo, se llama voz, acá rompió este bajo, ¿cómo se llama esta zona? Se llama voz también. Por lo tanto, yo espero que luego, a partir de esta zona, haya otro punto de interés, haya otra zona de oferta y que el precio nuevamente llegue ahí para yo poder posicionarme en ventas y así siempre buscar un beneficio mayor que el riesgo y mi TP, mi objetivo como mínimo tiene que estar en este caso en el último mínimo, valga la redundancia, porque en teoría tiene que romper ese mínimo justamente como acá rompió el último mínimo, acá tendría que romperlo. Esa es la teoría, porque aquí tendría que generar un bajo más bajo que el anterior para que nuevamente se produzca otro break of structure, otro boss. Y eso es básicamente, digamos, lo que podemos observar en lo que es la teoría de la estructura de la gráfica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, digamos, tenemos que empezar a practicar en la gráfica y observarlo. Ok, borrar esto y vamos a contextualizarnos. Es otro término que vamos a observar, la contextualización. Vamos a ponerlo aquí en 4 horas para tener más order flows y poder entender esto. Acá. Muy bien. ¿Qué observamos aquí en la gráfica? Observamos, por ejemplo, yo me sitúo aquí. A ver, yo me sitúo aquí. Observo. Es un impulso, ¿correcto? Es un impulso, un retroceso, un impulso, generó un bajo y un alto que no fue más alto que mi alto anterior, ¿ok? Entonces, y a partir de ahí generó un nuevo mínimo y generó un alto que es más bajo que el anterior, genera un mínimo que es más bajo que el anterior, un máximo, un mínimo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a agrandar esto. ¿Qué pasó aquí? Por teoría, esto sería una secuencia alcista, ¿no? O sea, aquí habría un máximo más alto que el anterior y por lo tanto esto se llamaría voz. Ok. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este mínimo? ¿Fue más bajo que este mínimo? No. O sea, aquí tenía una secuencia de bajos más altos, ¿no? Acá hay un bajo más alto que el anterior, un bajo más alto que el anterior. Entonces, si este bajo es más alto que el anterior, la teoría era que generara un impulso más alto que el anterior, pero no lo hizo. A partir de ahí generó un impulso bajista
que rompió este último mínimo. Por lo tanto, en este caso, este último rompimiento se llamaría shock. ¿Por qué? Porque genera el impulso, el último impulso alcista previo a un cambio de estructura. Se llama shock. Y este último bajo también se llamaría shock, porque no genera un mínimo que produzca otro máximo más alto que el anterior, sino que fue más bajo, un cambio de característica. Y luego se confirmó con la ruptura en este nivel. Entonces aquí viene el boss. Este fue el rompimiento. Cuando rompe ese mínimo, cuando rompe este mínimo, el de aquí, este mínimo, se llama boss. Y cuando este mínimo no generó un más alto que el anterior, se llama este mínimo de aquí, se llama shock. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que decía mi teoría? Que bueno, yo me voy a posicionar en este caso en venta, en un punto de interés, en una zona donde yo iba a generar, ¿no?, una oferta en este caso. Entonces, más adelante yo les voy a explicar los tipos de bloques. Pero por ejemplo aquí, el último bloque que generó este impulso, digamos, viene a ser el que generó la ruptura, sobre todo, que generó todo este impulso, toda esta fuerza. Este es el último bloque, el que está aquí, este bloque, todo ese completo. Pueden observar, el precio llega a esa zona y a partir de ahí se cae, genera un boss. ¿Ok? Genera un boss. ¿Ok? Y eso es lo que me va a permitir, digamos, analizar el mercado. Entonces yo aquí me hubiese posicionado en una venta en esta zona, por ejemplo un stop loss por encima del bloque y un take profit por como mínimo, valga la redundancia, ese mínimo que tendría que ser roto y que justamente fue roto, ¿no? Entonces más o menos yo buscando un riesgo beneficio que me satisfaga, ¿no? Más o menos mínimo un 3-1. Listo. Y esto es importante, lo del riesgo-beneficio, para adelantarles un poco. ¿Qué pasaría, yo digo, cuando pierdo y cuando gano? Cuando pierdo, estoy perdiendo el 1%. Supongamos que el capital total viene a ser un capital de $1000. Capital de $1000. El 1% de $1000 viene a ser $10. ¿Ok? Viene a ser $10. Si yo estoy buscando un ratio beneficio mínimo de 3-1, cuando yo gano, estoy ganando el 3%, o sea, estoy ganando $30. Ya. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo lo siguiente? Perdí una vez, perdí otra vez, la otra gané, la otra perdí, la otra gané, perdí, perdí. ¿Cuánto dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pónganle que aquí gané, perdí y perdí. Okay, ¿cuántos dan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 operaciones. De esas 10 operaciones, ¿cuántas perdí? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7 pérdidas. ¿Y cuántos gané? 3. 3 ganadas. ¿Qué significa? Si yo pierdo el 1% por cada pérdida, si perdí 7 veces, perdí menos 7%. Ahora, si yo gano el 3% por cada vez que gano, en 3 operaciones en positivo estaría ganando 3 por 3, 9%. Lo que al final, el saldo me va a quedar en más 2%, que viene a ser profit. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que mediante una gestión de riesgo, donde yo busque mínimo un ratio beneficio 3:1, yo como mínimo necesito ganar 3 operaciones de un total de 10. O sea, puedo darme el lujo de perder más veces que ganar. Entonces, mediante mi estrategia, supongamos que mi estrategia le hice backtesting y me ofrece el 40% de acierto en el peor de los casos. Significa que yo gano 4 y pierdo 6. En este caso, ¿cómo quedaría el saldo? Si gano 4, 4 por 3, 12%. Si pierdo 6, 6 por 1, 6%, menos 6%. Saldo al final, más 6%, ¿no? Más 6%. Imagínate. Eso es el poder de la gestión de riesgo. O sea, y más 6% de una cuenta de $1000 viene a ser $60, que no es mucho, ¿no? Pero es positivo. Entonces aquí viene otro dato. Nosotros para poder apreciar grandes beneficios en trading necesitamos también tener un buen fondo, tener por lo menos un capital que sea mínimo de $10,000. Ahora, no todos tenemos la posibilidad de tener capitales de esa cantidad, pero para eso existen pruebas de fondeo. Uno, por ejemplo, para citar, tienes MyForexFund, una cuenta de $10,000. Tú fácilmente la puedes obtener, obviamente pasando una prueba con los requerimientos que te pone la página, y para postular esa prueba solamente te cuesta $84. Imagínate, estar arriesgando capital propio $1000 y solamente pagar $84, pasando una prueba, teniendo confianza de tu estrategia y tu rentabilidad, originas profit, sales ganando tú, como si tuvieras un capital mayor. Y eso es, digamos, nosotros tenemos que aplicar. O sea, si nosotros tenemos poco dinero, aplicar una cuenta de fondeo, pero no quedarse en esa cuenta de fondeo, sino ir retirando, ir fondeando en su propia cuenta y para a futuro tradear tu propia cuenta y luego las ganancias irlas diversificando en otras carteras, ¿no? En criptomonedas, en acciones, en índices. Esta estrategia, digamos, esta forma de ver el mercado es universal. Tú puedes aplicarla en diferentes mercados, así que no hay problema. Bueno, por el día de hoy está bien. Digamos que tenemos que reconocer que el mercado tiene una secuencia de altos, cada vez más altos que los anteriores, que me origina una tendencia, un order flow alcista, y donde nosotros tenemos que posicionarnos, en eh, ya sea en cambio de estructura como en zonas en este caso de demanda. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo yo me pude haber situado aquí? Este bloque generó este impulso, por ejemplo, ¿no? Este POI fue el que dio la liquidez para que el precio rompa este máximo. Entonces yo en este caso me posicionaba en compras y mi TP como mínimo al máximo más cercano.
2.64%, un 3%. Y así. Más adelante yo les voy explicando lo que es formas de poder ir refinando las zonas, porque recordamos que estamos en diario. Entonces nosotros tenemos que hacer un mapeo de la gráfica para ir refinando mi área de trabajo, inclusive hasta 15 minutos. Pero esa es otra clase. Por hoy estamos bien. Tenemos que ir practicando con la gráfica, reconocer los mínimos, los altos. Estos mínimos son importantes para poder tener idea de dónde estamos parados. ¿Ok? Eso es todo por hoy.